Sisa, estamos en vivo. Bienvenidos nuevamente a la sala financiera. Nuevo día, nuevo reto. Hoy día tenemos una conferencia muy especial con una invitada desde México por parte de la Sparkassenstiftung en Latinoamérica y el Caribe. Esta conferencia es parte de la Feria Virtual para la Reactivación Económica del país y tiene el propósito de ampliar la información y fortalecer el conocimiento de las personas y familias sobre las finanzas y las entidades financieras. Es parte del compromiso y apoyo brindado por la Fundación Sparkassenstiftung, que dentro de la Expo Bolivia 2020 también cuenta con un pabellón de 30 empresas. Mi nombre es Sisa Neuweiler, soy directora de Medios y Comunicación de la Cámara Boliviano-Alemana. Doy una cordial bienvenida a la Fundación Sparkassenstiftung en este evento y también a nuestra expositora Oliva Velázquez Macías. El evento de hoy tendrá como temática principal las afectaciones de la pandemia en la vida de las mujeres, con la interrogatoria ¿quién cuida a las cuidadoras? Para comentarles también un poco sobre la Sparkassenstiftung, es una organización sin fines de lucro que opera a nivel mundial desde 1992. Pertenece al grupo financiero Sparkassenfinanzgruppe y desde la fecha funge como el brazo consultor para la cooperación internacional para el desarrollo. La Sparkassenfinanzgruppe es líder del mercado en la banca privada y corporativa en Alemania y uno de los grupos más grandes de Europa. Además que también está presente en Latinoamérica como en países como Perú, Bolivia, México, para mencionar algunos. El evento de hoy tiene el objetivo de reflexionar sobre las recomendaciones para atender las afectaciones que las mujeres tienen como resultado de la pandemia. Los meses de confinamiento como medida de contención para evitar la propagación del COVID-19 han generado cambios en todos los aspectos de la vida. La crisis generalizada afecta no solamente la economía, sino también ha transformado la vida de las mujeres, los hombres, las niñas y niños, las familias, los servicios escolares, los servicios de salud, el uso de la vivienda, las formas de convivencia y de interrelación. Las mujeres están al frente de las medidas de contención y recuperación y por lo tanto han sufrido consecuencias importantes en su vida y su salud económica y socioemocional. Desigualdades estructurales debidas a su pobreza de tiempo, a la cultura marcada por estereotipos y a sus precarias formas de inserción en el mercado laboral determinan severas afectaciones que deterioran su autonomía y amenazan su futuro, el de sus familias, sus comunidades y la economía en general. En esta conferencia nos referiremos a las afectaciones generales y recomendaciones emitidas por los organismos internacionales. Nos interesa especialmente abordar las que se refiere a la salud socioemocional de las mujeres que trabajan en las instituciones microfinancieras desde un enfoque de derechos humanos. Para ello compartiremos algunas de las recomendaciones emitidas por la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Internacional de Trabajo y ONU Mujeres para la salud mental y apoyo psicosocial durante la pandemia del COVID-19 para las empresas y las mujeres que laboran dentro de ellas. Doy una cordial bienvenida a Oliva Velázquez Macías, una feminista activista por los derechos humanos de las mujeres. Ha sido funcionaria pública dirigiendo programas de desarrollo social integral y cultural en organismos gubernamentales de varias entidades de la República Mexicana. Buenos días, Oliva, un gusto contar contigo
hoy día y muchas gracias también por tu tiempo para que podamos llevar a cabo este evento. Muchísimas gracias, Susan. Muchas gracias también, Erika, Liam. Un gusto, Carla, estar con ustedes en esta mañana y poder pues compartir algunas reflexiones relacionadas con las afectaciones de la pandemia provocada por el COVID-19 en la vida de las mujeres. Como acabas de comentar, una de las inquietudes que tenemos quienes trabajamos en los enfoques de género dentro del ámbito de las finanzas sociales, es poder analizar de una manera más cercana qué está pasando con la vida de las mujeres, algo que, pues de la que todas y todos somos partícipes, pero que está una situación que está afectando muy especialmente la vida de las mujeres y desde luego bajar esas grandes informaciones abstractas, generales, que nos muestran las grandes afectaciones que hay a cómo esto se vive en la vida cotidiana y, lo más importante, qué es lo que podemos hacer en nuestro ámbito inmediato, quienes trabajamos en instituciones que tienen que ver con las finanzas, qué pueden hacer las personas que están al frente de estas instituciones para contribuir a la salud mental de las mujeres y para buscar cómo la recuperación que estamos buscando, esta famosa nueva normalidad de la que se está hablando, sea una recuperación incluyente, en donde las mujeres, que somos el 50% de la población, estemos presentes y se pueda mirar lo que estamos haciendo. Se pueda mirar nuestras contribuciones y se pueda mirar qué es lo que nosotras estamos viviendo y cómo pensamos que se puede salir adelante. Entonces, bueno, en nuestra conferencia me voy a ir a compartirles una presentación para ir desarrollando estos tópicos, versa sobre estos temas y al finalizar, pues yo les pediría que hagan sus comentarios, hagan sus preguntas y que podamos ir abriendo un diálogo que nos permita pues profundizar, entender conjuntamente esto, pues que está pensado y que está hecho desde la Fundación Sparkassen, desde las inquietudes que compartimos con muchas mujeres, con muchos hombres, con muchos compañeras y colegas con quienes hemos estado trabajando sobre estos temas. Perfecto, muchas gracias, Oliva. Igual comentarles que al final de tu presentación se pueden realizar preguntas tanto por la plataforma, es decir, en el icono del chat que aparece dentro de la sala, como también para los que se van a incluir al grupo de Zoom, entrar a la reunión de Zoom, pues hacerlos también por Zoom, por favor. Te cedo la palabra con mucho gusto. Gracias, gracias. Bueno, pues hablaremos en esta conferencia, primero enmarcando algunas cifras, algunos datos del contexto general en el cual estamos moviéndonos en estas consecuencias que la pandemia ha generado para la vida de las mujeres. También centraremos algunas cosas que tienen que ver con la inclusión y la importancia de la inclusión del enfoque de género en la inclusión y en la educación financiera. No será un tema en el que me voy a detener mucho porque también quiero invitarles a un conversatorio que tendremos por la tarde en donde seguramente se abordará un poco más a fondo qué es lo que se está haciendo por parte de la Fundación Sparkassen. Pero como decía hace un momento, en el tercer punto y más importante es cómo encontrar estrategias, pistas que nos orienten para ver quién cuida a las cuidadoras. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se nos recomienda que se puede hacer para contribuir a una vida que tenga mayor bienestar, a una vida más saludable para las mujeres que estamos al frente de la pandemia? Para eso, bueno, lo primero que sería importante decir es que cuando hablamos de enfoque de género, estamos refiriéndonos a que el enfoque de género busca que sean visibles las mujeres y sus necesidades en sus diferentes contextos y en sus diferentes identidades, para que la inclusión y la educación financiera sirvan al empoderamiento y a la autonomía de las mujeres y contribuyan a reducir las desigualdades. En el contexto de la pandemia, pues esto quiere decir hacer visibles las afectaciones y las implicaciones que las políticas y las propuestas de recuperación
tienen para las mujeres en esos diferentes contextos y en esas diferentes identidades. ¿Y qué nos dicen los organismos internacionales acerca de las afectaciones que están en el contexto? Hemos escuchado muchísimo decir que las mujeres estamos al frente en las estrategias de recuperación, de solución, de avance para atender la pandemia, y es cierto, porque el 73% del personal que labora en los espacios de salud son mujeres. Y no solamente nos referimos a las médicas, ¿no? Nos referimos al personal médico, nos referimos al personal de enfermería, nos referimos al personal que está en la asistencia a salud. Desde luego nos referimos a choferes, a camilleros, y de una manera muy especial y muy vulnerable están las mujeres que trabajan en el área de limpieza de los hospitales. Entonces, ahí están las mujeres al frente de las soluciones de la pandemia. Por el otro lado, las mujeres, con la suspensión de un conjunto de actividades de la vida social, la suspensión de los servicios educativos, la suspensión o el traslado de los servicios de salud de unos hospitales a otros, ha hecho que el trabajo que las mujeres hacen en el hogar ahora se haya convertido no solamente en un trabajo doméstico que se hace tradicionalmente y que ya de por sí es bastante intenso en comparación con el que hacen otras personas de la familia, especialmente los hombres, pues ahora las mujeres nos hemos convertido en asistentes educativas, en asistentes de salud, en cuidadoras de enfermos que no pueden ser atendidos en los hospitales que están reconvertidos a COVID, en organizadoras del tiempo de la familia para poder atender la educación a distancia en los lugares en donde eso se está haciendo. Eso quiere decir que la carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado ahora se ha multiplicado. Y eso pues está siendo documentado a través de diferentes estudios, pero lo que creo que es muy importante destacar es que este incremento en el tiempo de trabajo de cuidados también significa un incremento en la cantidad de presiones que tienen las mujeres, y que todas aquellas con quienes yo he platicado pues lo comentan, porque no solamente es el trabajo físico, ¿no? El trabajo de cuidar implica también un apoyo socioemocional que las mujeres estamos brindando permanentemente al interior de los hogares. Pero hay otros elementos que también tienen que ver, digamos, con el funcionamiento estructural de las desigualdades que las mujeres hemos vivido a lo largo de muchos años, que tiene que ver con una inserción laboral precaria, ¿no? El 78% de las mujeres están trabajando en sectores económicos afectados por la pandemia. ¿A qué nos referimos con eso? A que las mujeres que trabajan precariamente en el ámbito económico, en el ámbito laboral, son mujeres que están trabajando en empleos precarios, en áreas o en comercios informales, en servicios que han sido suspendidos. Por lo tanto, ahí también hay una amenaza. Muchas mujeres han sido desocupadas, y quienes no, y que son la mayoría, pues viven con la preocupación de la desocupación, ¿no? De la pérdida de los ingresos. Y por el otro lado, tenemos a las mujeres que están en microemprendimientos, que también han sido, digamos, desde hace mucho tiempo excluidas, o que tienen un acceso desigual en condiciones más desfavorables para acceder a créditos que les permitan sostener esos microemprendimientos. En un contexto en donde hoy la economía está parcialmente paralizada, esas mujeres que están en esos microemprendimientos también tienen amenazada la permanencia y la supervivencia de esas empresas, y entonces ahí también hay un factor de riesgo para las mujeres que están al frente de las empresas. Otras dificultades señaladas por estos organismos tienen que ver con esa menor capacidad de acceso a servicios financieros y a tecnologías de información. Tradicionalmente los hombres salen a trabajar, son quienes educan, son quienes manejan
computadoras, quienes manejan medios digitales, y entonces las mujeres que ya teníamos un rezago en ese aspecto, pues ahora que tenemos que trabajar en línea, que tenemos que utilizar plataformas y herramientas, pues también estamos teniendo una dificultad relacionada con esa brecha previa digital que existía antes de la pandemia y que hoy que todo se ha acelerado, pues coloca a muchas mujeres ante esa dificultad. Para las mujeres que reciben remesas hay dificultades específicas. Algunas de muchas de ellas que han sido señaladas son que el confinamiento pues ha dificultado cobrar transferencias monetarias, coloca a las personas que son migrantes en una situación también de dificultad especial. Por el otro lado, el confinamiento también amenaza la seguridad de las mujeres en el hogar. Y este es un dato que muchas organizaciones de mujeres están refiriendo constantemente en todos los países de la región, como pues ahora en donde había situaciones previas de violencia al interior de los hogares, de violencia de pareja, pues las mujeres están encerradas con sus agresores, las niñas que han sufrido violencia están encerradas con sus agresores, y esto también incrementa el número de denuncias por agresiones al interior del hogar. Para las mujeres que viven en el campo, la precariedad y el difícil acceso al agua y los alimentos, precisamente por la paralización total o parcial de la economía, y los riesgos de desprotección de las personas que viven en condición de migración, que viven en las fronteras, que están al interior de las ciudades en donde hay personas migrantes que tienen que vivir confinadas y que en ese espacio de confinamiento tienen dificultades para desplazarse. Todo esto, digamos, marca un panorama de afectaciones a las mujeres en las diferentes identidades, en los diferentes tipos de situaciones y de posiciones en las que se encuentran al interior de nuestros países. Pero lo que me parece que es importante destacar es cómo vivimos las mujeres esas consecuencias. Ahí hay un peligro y una amenaza de agudización de la pobreza que se ha señalado que es para alrededor de 107 millones de mujeres. Vivimos la amenaza de la pérdida de empleos por todas las situaciones que hemos comentado anteriormente. Vivimos el incremento de la pobreza de tiempo y la inseguridad y el estrés y las condiciones de conflicto que se dan por los factores, sobre todo para las mujeres que viven en condiciones de mayor precariedad o de mayor pobreza, pues el conflicto que se puede dar o que ocurre al interior de los hogares en donde hay que renegociar nuevas formas de convivencia para las cuales los estereotipos, para las cuales las relaciones tradicionales de poder al interior de las familias, la cultura machista en la que vivimos en muchas sociedades, pues dificultan esa resolución de conflictos. Y frente a eso, bueno, también hay buenas noticias, es decir, están los ODS, hay una agenda para el desarrollo sostenible que se ha señalado como una palanca para enfrentarlas, que son una palanca o una ruta para enfrentar las consecuencias de la pandemia y que plantean que esta recuperación tiene que ser incluyente. Decía yo al inicio de la conferencia que las mujeres pues representamos el 50% de la población y tenemos que estar presentes adentro de esas soluciones para que esta recuperación no deje a nadie atrás. Y lo que se plantea es que tiene que haber una acción conjunta de los diferentes ámbitos, factores que conforman el Estado, los gobiernos, las ONGs, la iniciativa privada, la ciudadanía, las empresas, para que esta recuperación sea incluyente. Y los ODS, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, plantean pues en su objetivo 5 el empoderamiento de las mujeres y las niñas, que es un objetivo que no solamente está trazado como un objetivo separado, digamos, del conjunto de los demás objetivos de la agencia, sino que se
puede ver transversalmente en todos y cada uno de los objetivos. De aquí lo que me parece más importante recuperar para quienes estamos trabajando en el ámbito de las finanzas es que justamente el objetivo 5 señala como parte de los objetivos de instrumentación de la agenda para el desarrollo sostenible, que el acceso y el uso de instrumentos, de mecanismos, de servicios financieros y la educación financiera son una palanca importante que ayudará a las mujeres a empoderarse y a recuperarse en esta situación de pandemia, en sus diferentes condiciones y con sus diferentes contextos. Y dentro de las recomendaciones generales que tienen que ver con esta agenda y que han emitido estos organismos, pues están recomendaciones que son sumamente importantes y que tienen que ver con el ámbito de las finanzas. Por un lado tenemos una primera recomendación que sirve para todos los ámbitos en los que estamos trabajando, que tiene que ver con escuchar a las mujeres, que las mujeres en los diferentes contextos y en los diferentes ámbitos en los que estamos trabajando, tenemos una noción muy clara de las formas en que esta pandemia y en que este aislamiento nos ha estado afectando. Entonces, escuchar a las mujeres y tener presente la participación de todas nosotras y de todas ellas es un elemento importante. Comprender cuál es la situación y cuáles son las afectaciones está en el segundo lugar. Es decir, utilizar datos desagregados por sexo que nos permitan entender qué es lo que está ocurriendo, que nos permitan también recuperar los aportes que las mujeres estamos dando precisamente al estar al frente de las soluciones en muchos ámbitos de la vida económica y de la vida social. Generar estrategias para que el trabajo doméstico y de cuidados que se realiza al interior de los hogares sea reconocido, sea redistribuido y se reduzca. Es decir, que la pobreza de tiempo que las mujeres estamos padeciendo y que ahora tenemos de una manera pues como mucho más aguda, pueda ser redistribuido entre las personas que conviven al interior del hogar para que esto contribuya a la salud mental y emocional de todas las personas. Otra de las recomendaciones importantes tiene que ver pues con atender en primer lugar a quienes están al frente en los servicios de salud y ahí de manera muy especial a las mujeres que están al frente. ¿Por qué? Porque yo me refería hace un momento, por ejemplo, a las doctoras o a las enfermeras o a las trabajadoras de la limpieza, quienes tienen que dejar, tienen que cargar con esta doble carga del trabajo no remunerado en los hogares y tienen que encargar a otras personas el cuidado de sus propias hijas e hijos para poder atender a la pandemia. Y esto pues sin duda genera presiones y genera dificultades para esas mujeres que están trabajando. Entonces una recomendación importante pues tiene que ver con atender en primer lugar las condiciones en las que están viviendo esas mujeres. Por el otro lado tenemos aquellas que tienen que ver con la atención económica de las mujeres que están en los diferentes ámbitos de la vida de las comunidades. Y esto tiene que ver con ayudarles a tener acceso a recursos económicos que les permitan fortalecer su empoderamiento, ¿no? Que les permitan participar en la toma de decisiones, que les permitan tener conciencia de sus propias fortalezas. Y finalmente, pues también están aquellas recomendaciones que tienen que ver con lo que señalábamos hace un momento, con un mayor acceso al financiamiento, a productos financieros, a una educación financiera que ponga el acento en el empoderamiento, en la atención, no solamente de las competencias que tienen las mujeres, las competencias financieras, sino también a poder entender que ellas tienen fortalezas y que tienen capacidad de agencia que les ha permitido salir adelante en momentos de dificultad y que hoy se constituyen en un recurso que me parece que es importante. Y con esto pues pasamos al siguiente tema que tiene que ver con el enfoque de género en la inclusión y en la educación financiera. Como ustedes saben, hablamos de
autonomía, para el empoderamiento, porque no hay posibilidad de que las mujeres tengamos capacidad para tomar nuestras propias decisiones si no tenemos acceso a recursos, si no tenemos acceso a la capacidad o a la toma de decisiones, si no tenemos la posibilidad de autonomía para poder decidir qué hacer con nuestro cuerpo y para vivir una vida libre de violencia. Y entonces aquí nos encontramos con que las autonomías económica, la autonomía política, la autonomía física, son fundamentales para que podamos alcanzar ese objetivo de empoderar a las mujeres y las niñas. Y quienes estamos trabajando en el ámbito financiero, trabajamos fundamentalmente sobre lo que es la autonomía económica, pero no es la autonomía económica que ocurre, digamos, separada de las otras autonomías, porque si bien este es un elemento que me parece fundamental para el desarrollo y para el bienestar de las mujeres, si no tenemos capacidad y posibilidades de tener recursos, pues difícilmente vamos a poder tener seguridad para tomar las propias decisiones. Entonces, trabajar sobre la autonomía económica para quienes estamos trabajando en el ámbito de las finanzas nos implica trabajar en un ámbito que es pues privilegiado y que es fundamental para generar empoderamiento con las mujeres y con las niñas. Y en este sentido se han recomendado medidas de recuperación para las microempresas que están a cargo de mujeres y para las que no están a cargo también con enfoque de género, mirando a las mujeres y las condiciones en las que viven, considerando las consecuencias que la crisis tiene para ellas, como lo hemos comentado, y valorar sus aportes, pero también desarrollar con base en ese conocimiento de las necesidades de las mujeres, el desarrollo de productos financieros y no financieros adaptados a sus necesidades. Es decir, las instituciones que están en el ámbito de las finanzas y en el ámbito de la educación financiera pueden ir desarrollando, si conocen las necesidades de las mujeres, si valoran los aportes que las mujeres están haciendo, si valoran las capacidades que ya tienen, pueden ir desarrollando productos financieros y no financieros como es la educación financiera adaptados a las necesidades y fortalecer competencias, como decíamos hace un momento, competencias financieras específicas para las mujeres y esta capacidad de liderazgo y de agencia. Y el punto que me parece más relevante para esta charla, para este diálogo con ustedes es, bueno, ya dijimos que las mujeres están en diferentes ámbitos de la vida económica, de la vida social, y que están al frente de la pandemia, pero ¿quién cuida a las cuidadoras? ¿Qué podemos hacer? Y algunas de las recomendaciones que me parecen más relevantes y digamos también a partir de la vivencia y del contacto con otras mujeres es conocer cuáles son esas dificultades que el distanciamiento y al mismo tiempo el confinamiento de las mujeres y de las familias está teniendo sobre la salud de las mujeres. Que tiene que ver con la preocupación de infectarse, de infectar a otras personas, que tiene que ver con cómo viven los diferentes miembros del hogar y de las empresas estas dificultades, de cómo estas amenazas generan miedo, tristeza, generan preocupación de la pérdida de empleo, escuchando a niñas y niños, uno se da cuenta cómo la sobreexposición a tanta información que tiene que ver con el COVID es buena, pero también implica para ellas y ellos un cierto grado de tensión, implica también estrés por aglomeración, es decir, quienes tenemos la posibilidad de tener una vivienda más o menos amplia, podemos, digamos, con algunas limitaciones, distribuir la actividad adentro del hogar en unos o en otros espacios, pero hay que darnos cuenta también que hay una gran cantidad de familias que viven en hogares, en viviendas pequeñas con pocos servicios, en donde el solo hecho de vivir confinadas y confinados genera una cantidad de estrés y que eso genera la necesidad de nuevos arreglos, como comentábamos hace un momento, y que esto generalmente es una tarea que recae en las mujeres. Y entonces, ¿cómo hacer? Es decir, ¿qué le toca hacer a las instituciones que están en el ámbito financiero
para fortalecer esas capacidades de las mujeres y para fortalecer las posibilidades de que las mujeres, los hombres, los niños, los jóvenes, las personas adultas mayores que viven en las mujeres, en las viviendas, puedan salir adelante. Y bueno, tenemos por un lado, recupero y traigo a esta última lámina aquello que hemos dicho desde el principio de esta charla, escuchar a las mujeres, saber cómo le están pasando, saber qué piensan ellas para qué puede hacer la empresa para mejorar la situación. Creo que ya el solo hecho de escuchar y de abrir espacios en donde podamos hablar de lo que está pasando, podemos decirnos lo que está ocurriendo, puede ser un elemento de apoyo, ¿no? Por el otro lado, informar. Si nosotras tenemos acceso a información seria, confiable, que nos permita entender lo que está pasando en la medida justa, digamos, también podemos sentir que tenemos un espacio de protección. Muchas empresas están haciendo esto, nuestra propia fundación lo hace permanentemente, porque informar es cuidar, o sea, el cuidado es algo que se puede extender del ámbito del hogar al ámbito laboral. Y también se pueden abrir espacios de información y de consejería, es decir, para aquellas personas, para aquellas mujeres y para aquellos hombres que tienen una gran tensión porque ahora están trabajando en el hogar o porque estaban trabajando pero ya están desocupados o sienten que la desocupación es algo que es inminente, abrir espacios de información y de consejería me parece que es una alternativa importantísima para escucha y contención y para ayudar a encontrar salidas y soluciones. Muchas empresas están trabajando también en estrategias de flexibilización laboral, como es el trabajo en casa, ¿no? Pero también es importante pensar en medidas que permitan conciliar la vida familiar y laboral. Es decir, que esos espacios de trabajo en el hogar, ahí donde, estoy refiriéndome por supuesto a quienes tenemos la posibilidad de ir a trabajar, trasladar el trabajo de la oficina ahora al hogar, tengamos la posibilidad de horarios más flexibles. ¿Por qué? Pues porque las mujeres, como hemos dicho, ahora estamos a cargo de otras muchas tareas. Y de generar estrategias de negociación de trabajo en casa. Además, bueno, también se pueden generar orientaciones que permitan a las mamás que se hacen y a las mujeres, porque cuando las mamás no nos hacemos cargo, pues ¿quiénes se hacen cargo de esto? Se hacen cargo las tías, las abuelas, hasta las hijas mayores, es decir, las cadenas de cuidado generalmente son de mujeres y eso hay que romperlo, digamos. Hay que buscar otras estrategias para que las mujeres puedan tener apoyo educativo, de salud, de cuidados, de manejo de estrés y negociación del trabajo en casa. Y por lo menos en México, y he visto en algunos otros países, cómo se han incrementado las campañas para generar alternativas negociadoras del trabajo en casa, que con estas 3 R's de las que yo hablaba, reconozcan, revaloricen y reduzcan la sobrecarga de trabajo de las mujeres. Porque si eso no se hace, puede haber muchas otras recomendaciones, qué hacer, cómo le hagas con tus hijos, cómo abras espacios de deporte, cómo abras espacios de recreación, pero si las mujeres no pueden reducir esa sobrecarga y no pueden desarrollar estrategias en el conjunto con los hombres y con el resto de las personas que viven en el hogar para renegociar esas cargas de trabajo y esa redistribución, pues difícilmente va a poder abrirse un espacio de salud mental. Por el otro lado, creo que hay muchas medidas que ahora están siendo divulgadas en medios online de cómo fortalecer la salud mental de las mujeres, de los hombres, de las familias. Y creo que esas alternativas que están dispersas en el espacio cibernético pueden ser utilizadas como estrategias por las empresas financieras, las empresas bancarias, las instituciones, para acercarlas a través de los pizarrones institucionales a las mujeres y los hombres que están laborando ahora a través de medios virtuales.
¿Por qué? Pues porque hay una cantidad enorme de alternativas que pueden ser aprovechadas, esfuerzos que pueden ser aprovechados y reutilizados para que las mujeres y los hombres y las familias podamos tener opciones de salud y de higiene mental. Y por el último, promoción de estilos de vida saludables. Bueno, hacer ejercicio en casa, tener actividades que son complementarias o que son útiles para ocupar el tiempo libre y que pueden servir también para el autocuidado físico, psicológico, para la mejora de la comunicación. Me parece entonces que, como vemos, si bien las condiciones generales son difíciles, también hay alternativas que están al alcance de la mano, que no son tan complicadas, digamos, tan difíciles de llevar a cabo, cuando tenemos en el centro de nuestra política y de nuestra estrategia de trabajo en el ámbito financiero a las personas y en específico a las mujeres. Cuando estamos trabajando, digamos, con una óptica de derechos humanos y con una óptica en donde el principio es la inclusión y es el combate a las brechas que estructuralmente las mujeres han padecido, pero que hoy con el conjunto de medidas que se están llevando a cabo para recuperarnos, para salir adelante, para generar una nueva normalidad, pues hacen presente la importancia de tomar en cuenta que las mujeres podemos hacer un aporte importantísimo, que estamos en todos los espacios de la vida social y que desde ahí, desde los aportes y desde el trabajo que estamos haciendo, podemos también contribuir a una nueva normalidad que sea incluyente, que tome en cuenta el pensamiento y las aportaciones de las mujeres y que desde luego, al estar centrado en las mujeres como personas y en un enfoque de derechos, pueda atender de una manera muy específica pues estas necesidades socioemocionales de atención a las mujeres para poder desplegar ese esfuerzo y esa potencialidad que tenemos. Eso sería por mi parte todo. Yo les agradezco mucho el que hayan venido a escuchar esta conferencia y desde luego si tienen preguntas y comentarios, con mucho gusto podemos atenderlos. Gracias. Muchas gracias, Oliva. Realmente es un tema de mucha importancia, lo que nos has mostrado, de lo que has hablado. Definitivamente, en mi opinión, ¿no? Desde que ha empezado el tema de la pandemia ha habido muy poco movimiento en términos de cómo realmente ayudar a las mujeres, ¿no? En muchos sectores, o sea, es como que, por ejemplo, falta el sector rural, que para mí es sumamente importante también dentro de lo que es Bolivia. ¿Por qué? Porque realmente las mujeres del sector rural muchas veces no tienen el acceso tampoco a la parte digital como para informarse cómo ellas podrían también cuidar su salud mental, psicológica, emocional, ¿no? Entonces, ahí hay como un factor que también deberíamos de tomar en cuenta, ¿no? Definitivamente. Y como tú decías, o sea, es un ejemplo muy sacado de la vida, ¿no? Que justamente personas que viven en el sector rural tampoco tienen la infraestructura como para realmente cumplir con el confinamiento, como algunas de las personas que están ahora aquí presentes, ¿no? O sea, como yo y todo eso. Entonces, ahí es como surge justamente esa pregunta, ¿cómo poder también ayudar a mujeres justamente del sector rural, sobre todo con la información, ¿no? Porque en muchos casos, como te comento, ellos tampoco tienen algún tipo de celular al que se les pueda mandar alguna información digital. Y tampoco es que nosotros como personas podamos ahora crear eventos presenciales, ¿no? Entonces ahí es como que surge una pregunta muy, en mi opinión, muy grande. ¿Cómo solucionar eso en el sector rural? Claro, cuando hablamos de políticas de cuidado, tomamos en consideración que las mujeres, que los cuidados, digamos, se hacen en diferentes ámbitos de la vida social, ¿no?
se brindan cuidados en los hogares, ¿no? Y en los hogares las mujeres fundamentalmente. Pero hay un ámbito y un espacio de responsabilidad que es fundamental para brindar cuidados y que corresponde a los gobiernos y a sus instituciones y al conjunto del Estado a través de las, yo decía hace un momento, a través de los organismos de la iniciativa privada. Yo creo que esta crisis lo que está poniendo de relieve, como tú acabas de señalar, Cisa, es justamente la necesidad de llegar a esos otros grupos que no tienen las posibilidades de acceso que tenemos en los espacios urbanos para escuchar información. Y ahí están los grupos rurales y ahí están las poblaciones originarias, los pueblos indígenas, que han recurrido a otros recursos para el cuidado, que son los cuidados que se brindan en la comunidad. Y yo creo que ahí los organismos no gubernamentales y las instituciones de la economía solidaria y las finanzas tienen un papel que es muy importante, porque ellas llegan, ellas están en esos lugares y en esos espacios, y creo que hacer llegar este tipo de información a esos organismos para que quienes están, porque ellos tienen esa presencia en esos lugares, puedan divulgar y puedan hacer llegar esa información. Es decir, estoy pensando que tiene que ser una acción coordinada y concertada entre los diferentes organismos de la sociedad, el Estado, los organismos, las instituciones, las empresas. Y esto es un tema que también forma parte, digamos, de las recomendaciones de los organismos internacionales. Yo creo que nadie puede solo en esta pandemia, ¿no? Y que se necesita la confluencia de diferentes esfuerzos para poder atender esas otras poblaciones que son las que han padecido esa exclusión histórica y que hoy están padeciendo de una manera muy severa las consecuencias de la pandemia. Y es justamente lo que yo también creo, ¿no? Que es una cuestión conjunta con todos los organismos, especialmente con organismos sociales organizados en ese sentido, ¿no? Porque a través de los organismos comunales y sociales, en ese sentido, también se puede justamente llegar a todas las partes de las comunidades, ¿no? Que están en muchos casos en áreas rurales. Y ahí es donde falta, en mi opinión, todavía un poco la coordinación, ¿no? Entre la parte gubernamental con todos los movimientos sociales, como se los llama, para alcanzar eso, ¿no? Pero es eso, lo que tú dices, la pandemia nos está poniendo ante justamente esa tarea, ¿no? De reactivar el contacto con todos los sectores posibles que tiene una sociedad para poder alcanzar tanto la reactivación como también el cuidado de la salud de todos de la población, ¿no? Definitivamente. También hay una cosa que a mí se me surge, ¿no? También, por otro lado, es comparando con Europa, ¿no? O con otros países, Latinoamérica todavía no ha implementado mucho el tema del part-time job, como lo llamamos, ¿no? O sea, de decir, solamente trabajo 80%, 60%, 40%, que creo que es en realidad en muchos casos una oportunidad muy, muy grande justamente para las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden dividirse días de trabajo con días de labor en casa, ¿no? O diferentes otras cosas. Y ahí es como que yo también me estaba preguntando cómo podríamos lograr que en Latinoamérica se implemente eso, porque creo que una de las temáticas más fundamentales por el hecho de que no se haya implementado aún es el tema de la economía informal, ¿no? Es decir, que muchas de las mujeres que trabajan con un puesto, venden sus cosas y ganan así su día a día, en pocas palabras, ¿no? Entonces ahí, no sé si por parte de la Sparkassenstiftung hay, digamos, también programas que intenten impulsar justamente eso. Bueno, en primer lugar, creo que hay tú has hecho alusión a una brecha que es estructural, ¿no? Que tiene que ver con una débil inserción o una precaria inserción de las mujeres en el ámbito laboral, ¿no? Porque es cierto, la mayor parte de las mujeres que están trabajando
en toda Latinoamérica están trabajando en empleos precarios, en empleos informales, en generando sus propios recursos y sus propios ingresos. Y eso pues tiene que ver con dificultades, digamos, estructurales del funcionamiento, digamos, de la economía, pero que las mujeres están tomando porque eso es lo que les permite hacer su sobrecarga, su pobreza de tiempo, su sobrecarga de trabajo laboral, doméstico y de cuidados, perdón, que hace que ellas prefieran tener muchas mujeres que viven sobre todo en condición de pobreza, lo vean como una alternativa para poder trabajar, porque es algo que pueden hacer en tiempos parciales, como luego dicen, siendo su propia patrona o su propia jefa. Y entonces ahí se embonan dos elementos que tienen que ver, por un lado, con la precaria inserción laboral, pero también con esta sobrecarga y estos roles de género que también tienen que ver con estereotipos, ¿no? O sea, es una situación complicada porque no se trata solamente de, digamos, generar estas condiciones de trabajo flexibles que te permitan combinar una cosa y otra, que ahí hay un trabajo muy importante que creo que hay que hacer, sino también trabajar sobre los estereotipos, ¿no? Entonces, el trabajo, digamos, sobre la parte cultural, sobre los roles de género, es algo que se puede hacer en todos los espacios de la vida social, de la vida económica, y nosotros en Sparkassen lo estamos haciendo desde la educación financiera, porque ahí tenemos un espacio que es privilegiado para trabajar contenidos que consideran transversalmente el enfoque de género, que consideran desde usar un lenguaje incluyente, desde romper estereotipos en las comunicaciones, en los íconos, en las imágenes que se utilizan, hasta hablar especialmente de que estos roles de género son algo que se ha construido en la sociedad y que se puede transformar. Y además, bueno, pues estamos trabajando en otras áreas, digamos, porque Sparkas en este momento en Latinoamérica pues está planteando cómo transversalizar, está avanzando en cómo transversalizar este enfoque de género desde lo que nos toca hacer, ¿no? Pero creo que hay diferentes ámbitos, diferentes formas de trabajar y que desde luego no es tan complejo el tema que no tiene solamente que ver con cambiar de que por sí solo el cambio en las condiciones laborales va a traer este cambio en las formas de inserción de las mujeres. Hay que trabajar simultáneamente sobre varios aspectos que tienen que ver con esas dificultades, por un lado, de las mujeres que están siendo afectadas por esta situación, pero también por el lado de las instituciones, ¿no? Que tienen que cambiar también sus formas de trabajar, tienen que ver a las mujeres, tienen que capacitarse para eso y tienen que desarrollar estrategias que les permitan ser cada vez más incluyentes. Sí, sí, o sea, opino realmente lo mismo. Muchas gracias igual, Olivia, por darme esa visión, ¿no? Especialmente porque creo, y siempre lo he creído, ¿no? Que un cambio en la sociedad no se da solamente de un lado, ¿no? O sea, por decir solamente de instituciones, solamente por parte del gobierno o algo así, sino que realmente en muchos casos hay que entrar a la sociedad y desde la sociedad justamente poder ajustar las cosas, ¿no? Porque han habido muchos ejemplos que se han tomado, digamos, ideas, conceptos de otros países, se ha intentado, por ejemplo, aplicar a un cierto país, puede ser en Latinoamérica o África, y el concepto no ha funcionado. ¿Por qué? Porque no se ha tomado justamente eso en cuenta, ¿no? De realmente analizar la propia sociedad desde adentro y verificar qué es lo que nuestro país, nuestra sociedad en ese sentido requiere y necesita. Entonces, realmente de adentro hacia afuera y ya desde afuera hacia adentro también, evidentemente, porque hay una parte global con la cual también se tiene que ir, ¿no? O sea, que también es parte de todo este desarrollo. Oliva, hay también por otro lado aquí una pregunta más que ha surgido, que me gustaría leértela. Uh -huh. ¿Existen mujeres que están
o sea, están teletrabajando, perdón, pero se sienten agobiadas por el encierro y la carga laboral por más de 8 horas. Además, el miedo al contagio les impide salir. ¿Alguna sugerencia para ellas? Sí, mi sugerencia inmediata es que hay que escucharse. Yo creo que al interior de los espacios, digamos, laborales, ahí hay un tema que tiene que ver con escuchar y escuchar a las mujeres. El otro, lo comentaba yo hace un momento, tiene que ver también con esta negociación, con esta posibilidad de dialogar con las personas que están al interior del espacio del hogar, ¿no? Para poder hablar de qué es lo que está pasando y renegociar. Y por el otro lado, yo creo que también hay una responsabilidad por parte de los empleadores, ¿no? De las empresas, para poder generar comentaba yo hace un momento, estas formas de hacer llegar alternativas que permitan a las mujeres sentirse escuchadas. Y por el otro lado, hay muchas recomendaciones que tienen que ver con una distribución del trabajo en casa que pause los tiempos de trabajo. Pause los tiempos de trabajo con los tiempos de descanso. Eso sin duda tiene que ser apoyado por los directivos, por las y los directivos, ¿no? Para que pueda haber una reconsideración de las condiciones en las cuales las mujeres están haciéndose cargo de otras tareas, ¿no? Porque esto me parece muy importante porque creo que, no sé si en toda Latinoamérica, pero estoy segura que ocurre en México, que las mujeres sentimos como la responsabilidad de cumplir al mismo tiempo y muy bien en todos los espacios en donde estamos, ¿no? Y a veces eso se siente como se agudiza porque hay esta sobredemanda de cumplir bien porque estamos en casa y porque pareciera que si estamos en casa pues no vamos a trabajar. Entonces, sí hay una responsabilidad, digamos, de parte de los empleadores y las empleadoras para flexibilizar los horarios y para hacerlos compatibles con las necesidades de las mujeres. Hay otra parte que toca a las mujeres, ¿no? De pausar el trabajo, de encontrar estrategias para pausar el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso, que va de la mano con esto, y por el otro lado, con renegociar, reconocer, redistribuir y reducir, ¿no? Al interior del hogar para buscar esto. Ahora, sí es un trabajo que yo creo que no es un tema de recetas, ¿no? Sino que tiene que ver pues, con otros factores que las mujeres tenemos que, y los hombres con quienes vivimos, tenemos que reaprender, ¿no? A que muchas cosas funcionan de otro modo si no estamos, ¿no? Por parte nuestra, pero también que es posible que todas y todos podamos repartir, ¿no? Redistribuir el trabajo, para que podamos tener esos tiempos disponibles para nosotras mismas, que yo creo que es una necesidad fundamental, ¿no? Tener tiempo para el ocio, así el ocio tal cual, es decir, no vivir para la hija, el hijo, el marido, la casa, la limpieza, sino vivir para ti, ¿no? Tener ese tiempo que necesitas para la vida, ¿no? Para la vida propia. Efectivamente, sobre todo porque son los momentos en donde uno se recarga, ¿no? O sea, como persona, más allá si eres mujer o hombre, o sea, es también tanto para el hombre que también requiere de esos momentos. Así es. Aquí también hay una pregunta, bueno, son varias en una. ¿Cómo equilibrar las tareas del hogar con la carga laboral en home office? ¿Cómo plantearlo ante los empleadores? Como por ejemplo el cocinar, que muchas veces se complica con el horario de trabajo, o la compra de los alimentos. Cosas importantes para la vida de mujeres y sus familias, ¿no? Evidentemente porque mayormente, como comentabas, todo este tipo de cosas las llevan a cabo las mujeres, ¿no? Sí, yo creo que hay un tema relacionado con hacernos escuchar, ¿no? Con tomar conciencia y hacernos escuchar. Creo que
que a veces por esta forma en que está como estructurada la vida de las mujeres y los estereotipos en los que nos hemos educado, mujeres y hombres, ¿no? A las mujeres a veces nos cuesta más trabajo hablar y nos cuesta más trabajo decir no, por ejemplo, o nos cuesta más trabajo decir así me siento yo, ¿no? Esto me está pasando. ¿Hay alguna parte que tiene que ver con esa amenaza, a veces es fantaseada, ¿no? De que algo puede pasar si yo, algo malo puede pasar si yo digo cómo me siento? Eso tiene que ver con las formas en que nos hemos educado. A mí me pasa todo el tiempo, ¿no? Y me ha pasado todo el tiempo. Es algo con lo que tenemos que estar luchando muchas veces. Yo creo que es muy importante reconocer nuestra voz y por eso yo decía hace un momento, hay que hablar con otras mujeres y hay que hacernos fuertes entre nosotras, es decir, la capacidad de agencia, de ser sujetas, creo yo que tiene que ver con estas posibilidades de diálogo, ¿no? Con que yo pueda hablar contigo, con que pueda hablar con Erika, que pueda hablar con otras mujeres que están en mi ámbito, para poder decir, pues esto nos está pasando, por lo tanto tenemos que hablar con la jefa, con el jefe y decirlo, ¿no? Porque creo que plantear las cosas es el primer paso, ¿no? Abrir esos espacios de diálogo y de renegociación en los hogares. Y la otra parte, pues, digamos, en el hogar, para poder trabajar y redistribuir el trabajo en los hogares. Y yo creo que esta parte, pues, que comentan, necesitamos las mujeres, necesitamos tiempo para poder descansar. Pero ese tiempo no lo podemos hacer, no lo podemos tener porque hemos sido educadas en esta idea de que nos toca y son roles que asumimos pero también nos asignan, ¿no? Desde que te regalan tu primera estufita cuando eras bebé, cuando eras niñita, desde que te regalan tu primera cacerolita, ¿no? O tu primera planchita, hay un mandato social que se va ahí instalando. Entonces, yo creo que mujeres y hombres tenemos, y eso lo vemos sobre todo pues en los espacios urbanos y con jóvenes mujeres y hombres que hoy tienen una conciencia más avanzada de que las tareas del hogar, como cocinar, como ir de compras, como limpiar, son cosas que podemos hacer unas y otros de manera indistinta y que las podemos delegar, ¿no? Pero, digamos, para delegar hay que reconocerlo, ¿no? Hay que poder reconocerlo unas y otros y dialogarlo para poderlo reducir y redistribuir. Sí, son definitivamente cosas culturales, como dices, ¿no? O sea, cosas que nos inculcan desde chiquitos, cosas que vienen desde la sociedad y por eso también es, como te comentaba antes, necesario hacer ese análisis social, ¿no? También de ver dónde están los estereotipos y por qué, por un lado, y por otro lado, justamente de cómo puedo romper este, perdón, el esquema, perdón, en ese Sí. sentido, ¿no? Entonces, sí, es un trabajo bastante arduo y sobre todo también a nivel personal, ¿no? Porque uno se tiene que dar cuenta dónde están mis esquemas, por qué reacciono ante ciertas situaciones de esta forma o de otra, ¿no? Entonces es un trabajo también muy, muy fuerte con uno mismo. Sí, 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 solo comentar, hay experiencias que me han llamado mucho la atención de algunas instituciones. Por ejemplo, hay una institución que hace unas semanas escuchamos en Argentina que tiene adentro de la institución unos grupos que se llaman madrinas, ¿no? Que son mujeres que se juntan para hablar de temas de diferentes cosas. Y a mí eso me llamó mucho la atención porque me pareció una alternativa muy interesante de escucha, de diálogo y de escucha entre mujeres, aunque no son grupos, no tienen que ser grupos exclusivamente de mujeres, ¿eh? Porque cuando hablamos de enfoque de género, pues estamos hablando de que todas y todos estamos involucrados para generar esos cambios. Entonces, creo que hay iniciativas muy interesantes para dialogar y escucharnos y hacernos fuertes unas con otras.
Sí, sí, es algo una iniciativa que definitivamente tenemos que lanzar más dentro de las instituciones y entre las personas, ¿no? Algo que nazca también por interés propio y que las instituciones, como tú decías, en términos también de promoción de salud o vida saludable en ese sentido, también se dé, ¿no? Definitivamente. Bueno, Oliva, hemos ya llegado al final de nuestra reunión, es las 10:30. Un gusto haber conversado contigo, escuchado tu ponencia. Muchas gracias también por tu tiempo desde México y un gran saludo por parte de la AJACA y también por parte de los Sparkassen Stiftung acá en Bolivia. Un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias. Gracias por este espacio, por las preguntas, por la paciencia y pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Erika, también. Liam, muchas gracias. Gracias, gracias. Oliva, nos vemos más tarde en el siguiente evento. Así Muchas es. gracias, Hasta luego. Oliva. Hasta luego. Y bueno, nosotros llegamos al final. Síganos hoy día todavía con los eventos de la Expo Bolivia en la sala financiera. No se olviden, del 11 al 19 es la Expo Bolivia y todavía tenemos algunos días para ofrecer algunas conferencias. Muchas gracias a todos y hasta pronto.